Ustedes y yo estamos en Entrevistas con Alma de País, este espacio que hemos creado para conocer a esas personas, a esos colombianos y colombianas que todos los días ponen su granito de arena para hacer de este país un mejor lugar. Los museos, instituciones sin ánimo de lucro al servicio de la sociedad, cuya misionalidad va desde la investigación, la colección, conservación, hasta la promoción del patrimonio de una nación o de la humanidad. Pero al frente de estas instituciones siempre hay personas, profesionales con emociones y también con propósitos. Hoy los invito a conectarse con Elvira Pinzón Méndez, ella es directora de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo de la Independencia, Casa del Florero, aquí en la ciudad de Bogotá, pero de Bogotá para el mundo, como diríamos. Pues muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, feliz de poder hablar de los museos hoy. Usted es más cachaca que el ajiaco, que el sombrero, que el chaleco. No lo puedo negar, la verdad, porque mis dos papás pues, nacieron en Bogotá y los hermanos, que somos 4, todos nacimos aquí. Entonces sí soy muy cachaca. Y cachaco que se respete nace en Chapinero, ¿sí? Cerquita, sí, exactamente, sí, estás con la información correcta. Ese era como el barrio en el que nacimos, cerquita, pues en alguno de los de ahí. Mire, usted ha sido directora del Museo de Arte y Cultura de Ecolsubsidio, ha sido coordinadora del área cultural y de comunicaciones de Biblioret, muy importante, ha sido subdirectora ejecutiva del Museo de los Niños, mejor dicho, usted estaba en la Mesa Cultural de Museos de Bogotá. Los suyos son los museos. ¿Cuál es ese embrujo que tienen los museos? Totalmente. Ese es mi mundo y el embrujo es poder reunir en un solo espacio gente interesada en el arte, en la historia del país o en todo lo que puedes encontrar de objetos importantes y de historias importantes dentro de un museo. He trabajado en diferentes, como lo dijiste, y cada uno es de un área completamente aparte, ¿sí? El Museo de los Niños, pues acercar a los niños a la ciencia y a la tecnología. El Museo de Arte de Ecolsubsidio, que también la gente tuviera la posibilidad de acercarse al arte de una manera sencilla. Y ahorita, pues, tener el privilegio desde hace 7 años de estar en 2 museos históricos es como meterse todos los días en un libro de historia de nuestro país. Y eso es algo que realmente emociona. Claro, supremamente emocionante. Y si ese es el embrujo de los museos, ¿cuál sería el embrujo particularmente del Museo de la Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá? Bueno, ese museo tiene un nombre y un apellido muy importante. Es Casa Museo Quinta de Bolívar, precisamente porque lo habitó un personaje, y es que fue Simón Bolívar. O sea, sí, realmente él vivió ahí. Él vivió ahí. Vivió por un periodo que inicialmente uno lo escucha y es largo, de 1820 a 1830, pero durante esos 10 años solamente estuvo en la Quinta 423 días, porque pues, era un hombre que estaba organizando las campañas de independencia, no solo de nuestro país, sino del continente. Entonces él iba a ese sitio que es un refugio totalmente en esa época, en la mitad pues, de un espacio en donde no había ni carros, ni había todo lo que hay ahora, pero que en ese momento y ahora mantienen como ese encanto que es ser un lugar apartado de la ciudad y donde tú entras y te transportas de verdad a otro lado. Claro, pero desde esa época se podía ver en la ciudad, parte de lo que era la ciudad, ¿desde esa quinta o no? Yo diría que no del todo, pero cuando él estaba en el centro de la ciudad, como presidente o en otros momentos, al llegar a la Quinta se aislaba de todo ese agite de esa época y actualmente eso es lo que la Quinta le permite a la gente cuando entra. Llegar a un sitio con unos jardines, con una diversidad de árboles, de aves, de insectos, que uno dice, yo entro aquí, no me quiero ir rápido, quiero estar en este lugar. Para las personas que están en territorio, que están en región y que no han tenido la posibilidad de visitar la Quinta de Bolívar,
Cuéntenos cuánto mide, cuántas habitaciones tiene, y más adelante hablamos del jardín que merece un capítulo aparte porque pues, es espectacular lo que ustedes han logrado con el jardín de la Quinta de Bolívar, pero uno entra y ¿qué hay? Hay una cocina, está la cama, el closet, cuéntenos. Acabo de decir algo muy importante. Cuando uno llega, y el público en general, llega a buscar la casa en la que vivió Bolívar. Entonces tú entras por un camellón de piedra, de árboles alrededor, y te encuentras con una casa en el fondo que en el primer momento tiene, aquí estamos viendo, también les puedo ir contando lo que vemos, esta es la parte de las caballerizas, Sí. por supuesto, para Bolívar y para transportarse en ese momento tenía que haber caballerizas, pero si me devuelvo a la entrada encuentro dos habitaciones muy importantes, el salón de la estufa, que era como la biblioteca de Bolívar. ¿Y por qué de la estufa? Porque ahí había, y hay en la actualidad, una chimenea. Y en esa época, pues chimenea como tal no era, era el sitio donde permitía calentar ese lugar, que es hermoso, pero hace bastante frío, está cerca a Monserrate. Ese es un espacio en donde Bolívar se reunía a escribir sus discursos muy importantes, algunos de ellos a planear esas campañas de la independencia, a reunirse con sus generales. Tiene una biblioteca pequeña donde seguramente estaban los libros más consultados por él y tiene varios objetos muy importantes para contar qué era lo que él hacía ahí. Si uno pasa al otro lado encuentra el salón de Manuela Sanz, que era la libertadora del Libertador, sí, digamos que bautizada así por el mismo Simón Bolívar, porque lo salvó de la muerte en una ocasión muy especial, en la noche septembrina que le hicieron un atentado. Ese es un salón muy importante porque tú ves ahí esos como indicios de cuando ella estuvo también en la Quinta. Porque, ¿qué indicios? Por ejemplo, floreros. Por ejemplo, un cuadro en donde está ella en uno de los retratos no muy comunes, porque esta era una mujer muy diferente a las habituales de la época. Era una mujer con sus pensamientos muy propios, con ideas absolutamente liberales, que apoyaba completamente el trabajo de Bolívar y organizaba en ese espacio también tertulias, no solo para mujeres, sino también involucrando, obvio, a los amigos de Bolívar, a toda esa parte política y militar que podía ser interesante para él. Entonces, ese espacio es también muy importante. Están, digamos que enfrentados. Después sigues tú y encuentras a los lados el gran salón, que era el espacio como para las fiestas, los sitios de reunión. Entonces tienes Salón Norte y Gran Salón del Sur, y ahí precisamente se organizaban también esos momentos sociales o políticos en donde se encontraban los personajes del momento. Ahí los estamos viendo precisamente. Y esos muebles que estamos viendo y esta mesa de juegos tan particular, las lámparas, las cortinas, el espejo, ¿realmente hace parte de la época o fue algo que se fue, digamos que reconstruyendo a medida que pasaron los años? Mira, hay algunos objetos que son de la época de Bolívar y otros fueron objetos que nos donaron para conformar la colección del museo y también que se consiguieron para ambientar esa casa del siglo XIX y que uno tuviera la idea cuando entra de qué era lo que pasaba ahí. Entonces, en efecto, hay una mesa de juegos porque a Bolívar le gustaban las cartas, le gustaban los naipes, como a muchos, y lo que no le gustaba, por supuesto, era perder. Sí, entonces, ¿a quién le gusta perder? Creo que a nadie, y a él menos, pues con todo lo que tenía detrás de él y perder una partida de cartas, pues no. Sí. ¿Cuál es, si tuviéramos que escoger una joya de la Quinta de Bolívar, cuál sería esa gran joya que tiene la casa? Mira, hay una obra que es Simón Bolívar, padre y libertador de la patria, que la tenemos exactamente en el fondo de que la este están gran tapando salón. las lágrimas de la lámpara. Desafortunadamente tapan las lágrimas de la lámpara, pero así quedan con ganas de ir a ver claro, la hay obra. que ir a verla de frente. Totalmente. Es un cuadro muy importante porque muestra a un Bolívar con toda su indumentaria militar, pero que también
está al lado de la América, que es una alegoría, es una indígena, que muestra cómo Bolívar conquistando, liberando a Muy la América simbólico. indígena, totalmente. Hoy en día, ¿quiénes visitan realmente la Quinta de Bolívar? Tengo entendido que los colegios lo hacen, yo lo hice cuando era pequeña y creo que es una tradición muy bogotana, pero también van familias, estudiantes, está cerca, varias universidades de Bogotá. ¿Quién visita la Quinta? Mira, los estudiantes de universidad son unos visitantes que a nosotros nos interesa mucho que vayan. Y los niños, por supuesto, porque se nos olvida a veces nuestra propia historia. Obviamente a uno no le gusta repetirla en libros o leérselo ahora incluso en computadores, plataformas, etcétera. Y yo digo que la mejor manera de aprender historia es visitando a los museos históricos como la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia. Entonces, esos son unos visitantes importantes para nosotros. Los visitantes universitarios de las facultades de Historia, de las facultades de Arte, porque la colección de arte que tiene la Quinta de Bolívar también es algo que hace disfrutar el lugar. Entonces, tú me dijiste qué más había en esa Quinta de Bolívar. Por supuesto, si era una casa, pues tenía un comedor. Por ahí vimos unas imágenes muy bonitas de ese comedor. Un comedor que fue, dicen, construido para Bolívar y se lo sugirió él mismo a Santander, que requería un sitio, un comedor tan especial como este lugar. ¿Y esa vajilla que vemos también es de la época? Hay algunos platos que son de la época, otros cuando se hizo un proceso de restauración de la quinta, aparecieron partes de ellos en un aljibe que hay ahí. Entonces son platos muy importantes porque algunos tienen el escudo de la Gran Colombia, esa unión de países que fuimos durante un tiempo y que era la ilusión del mismo Simón Bolívar. Mire, lo dice Hollywood, lo dicen las películas, muchas obras de literatura también. No hay museo sin mito, no hay museo sin fantasmas. ¿Es verdad que en la Quinta de Bolívar habitan seres de otro mundo o eso es más bien como un adagio popular? Pues mira, yo en el tiempo que llevo en 7 años no se me ha aparecido ninguno. Entonces yo te tengo que decir la verdad. Pero que sea concretamente de ese espacio algo, no. Porque los niños a veces llegan como con Sí. esas expectativas, ¿no? Quienes visitan la Quinta de Bolívar. No, y pues si aquí vivió Bolívar y esa fue la cama de Bolívar y entonces la espada y del comedor. Y obviamente que la idea nuestra es que la gente que entre a la quinta se meta precisamente en eso, ¿ves? Es en esa historia que es una casa que habitó un personaje, pero que tiene cocina, tiene despensa, tiene un comedor, un salón de reunión, etcétera. Lo único que no había directamente en la casa era un baño, Sí. por la época, pero la casa está atravesada por unas entradas de agua que son una belleza, digo yo, porque pues tienen la historia, además de transportar de alguna manera el agua que viene del río San Francisco y que es la que nos permite regar los jardines de la Quinta de Bolívar. No, es que usted nos habla de la Quinta de Bolívar y yo quiero ir ya. Bueno. O sea, realmente quiero ir ya, quiero llevar a mis hijos, uno de ellos ya conoce la Quinta de Bolívar, pero la otra no, así que hay que ir a la Quinta de Bolívar a conocer nuestra historia. Una pausa y ya volvemos a entrevistas. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Elvira Pinzón Méndez. Ella es la directora de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo de la Independencia Casa del Florero en la ciudad de Bogotá. Elvira, usted habla con una pasión de la Casa Quinta de Bolívar y a veces
esa pasión queda ahí porque los museos no son tan visitados como uno quisiera. ¿Qué hacer realmente para atraer las familias, para atraer los jóvenes, los niños a conocer nuestra historia? Esa es nuestra preocupación permanente, ¿sí? Que la gente vaya a los museos. Yo la invitación la hago siempre en la medida de decirle a la gente que es conocer parte de nuestra historia de una manera real, ¿sí? Y de una manera dinámica. La gente no va a los museos a veces porque piensa que son sitios aburridos, Sí. que allá no hay nada que hacer. Mira, los niños van y hacen un rally por la Quinta de Bolívar para conocer precisamente detalles del Libertador. No es que vayan y tengan que ir todos calladitos en fila, no, es un lugar en donde precisamente lo que motivamos es eso, que es vivenciar además los valores de Bolívar, que eran Claro. la libertad, el respeto, entre otros. Y eso lo puedes hacer tú cuando estás visitando un lugar de manera libre. Si a ti te llevan ahí como en orden, pues no. Obvio, si van varios colegios, tenemos que respetar el espacio que compartimos todos, pero es algo que nosotros les decimos desde que entran. ¿Cómo motivamos a la gente? Tenemos actividades cada vez más cercanas a lo que la gente nos pide, además. Tenemos, por supuesto, exposiciones, talleres para niños, jóvenes y adultos en pintura, en linóleo, también en dibujo. Ay, qué Tenemos lindo. avistamientos de aves. ¿Y que- cómo puede uno enterarse de eso? ¿A través de la página? A través de la página web. En la página nosotros publicamos la programación mensual y también esas actividades que ya no están en el momento, pero que la gente puede consultar. Mira, la pandemia nos enseñó a que no podemos ser solamente presenciales. Claro. Tenemos una producción de contenidos virtuales muy importante, que los invito de verdad a que lo consulten en las páginas y en las redes también, porque tenemos Facebook, tenemos Twitter. ¿Cuál es la tenemos- página de la Quinta de Bolívar? La página es www.quintadebolivar.gov.co. .gov.co. ¿Qué pasa, Elvira, cree usted, cuando uno va al exterior? No, uno quiere ir a buscar el museo. Qué tristeza. No ir a buscar el museo, sino qué tristeza no buscarlo también en Colombia. ¿Por qué? Yo creo que hay todavía un imaginario, y digo que falso, de lo que son o eran los museos. ¿Ves? Como esa concepción de ese espacio donde yo además no me encuentro con quién dialogar o con qué dialogar. Y yo pienso que en cualquiera de los museos que tú visites, un objeto te dice mucho. Una obra de arte te dice lo que tú no te imagines de cómo vivían en esa época, de qué era lo que usaban, de dónde era ese personaje. Y eso es lo que encuentras tú en los museos. Entonces yo digo, ¿cómo va uno a considerar que no es un lugar al que debe visitar? La forma nuestra también de involucrar a la gente desde que entra es precisamente esa. ¿Usted qué sabe de Simón Bolívar? ¿Qué le han contado en su colegio, en su país? Porque nos visitan extranjeros, muchos afortunadamente, para que realmente compartamos y además hagamos ese intercambio de información y experiencias, porque en la Quinta no es que se le vaya a decir a la gente la verdad absoluta, es lo contrario. Sí. La idea es como saber qué es lo que la gente trae de información y complementarlo con lo que nosotros tenemos. Y cómo atraer también, cuando hoy en día hay tanta interacción en los museos, ¿no? Uno va a museos en donde la interacción es total o incluso hay visitas 360, visitas virtuales, o sea, la tecnología está ahí metida. ¿Cómo modernizarnos en la Quinta Bolívar sin perder esa esencia? Mira, en la Quinta de Bolívar hay unas personas que son los comunicadores educativos que cumplen esa función de atraer a la gente y encarretarla de verdad en lo que les vamos a contar, en una exposición, en un taller, en una charla, en un conversatorio, en una presentación artística. Tú antes decías Quinta de Bolívar y allá, ¿qué? Ay, no, pues ir a ver la casa. No, Sí, hay sí, todo sí, lo sí, que sí. te acabo de mencionar. Y es una programación para todos los públicos. Tenemos también, los que viven fuera de Bogotá, nuestros recorridos virtuales por las exposiciones. Pronto vamos a tener recorridos 360 por la Quinta de Bolívar, que tú vas a poder no Maravilloso. solamente conocer la casa, sino esa belleza de árboles patrimoniales que hay, y te vas a poder entrar al jardín, recorrerlo y reconocer un
cedro, que es un árbol patrimonial. Eso es algo que no lo puedes hacer en todos los museos. Entonces, Elvira, ¿se soñó usted con esta función que cumple hoy en día con la historia de Colombia? ¿Se la soñó cuando era chica? pues mira, yo realmente he tenido siempre debilidad por el arte y la cultura. En el momento en que existió esta posibilidad de dirigir estos dos museos, fue además en la época en que se hacían concursos de meritocracia. Y yo participé en ese momento y yo decía, museos de historia, pues la historia que yo pueda saber, o sabía hace 7 años, Sí. era en su mayoría lo que tenía de información de mi colegio y también algo por interés personal, pero trabajar en museos de historia no me lo imaginé, esa es la verdad. Cuando vi esa posibilidad y vi ese reto que significaba, me entusiasmé mucho más, porque además que sean 2 museos del Ministerio de Cultura de nuestra historia, se vuelve algo de un compromiso enorme y que tienes que demostrar todos los días, porque esto no es que trabaje uno un día sí y uno no, todos los días hay que pensar en cómo hacer para que la gente vaya a ese tipo de museos. Entonces, aunque no me lo pensé, es de los momentos que me han hecho a mí más feliz y sentir más orgullosa del trabajo que hago. Porque lo que usted quería era tener un jardín infantil, ¿cierto? Ese era su sueño cuando estaba más jovencita. Sí, cuando estaba en colegio, entonces yo quería estudiar psicopedagogía y tener mi jardín, con la idea de ayudar a la gente o ayudar a los niños específicamente, que en ese momento eran mi debilidad. Y me fui por ese lado, estudié psicología, pero esa parte del arte me siguió llamando y también entré a estudiar en la Universidad de los Andes, precisamente para especializarme en la parte de historia y teoría del arte, moderno y contemporáneo, y eso me sirvió cantidades para mi interés personal y también para meterme en otro tipo de arte que no era en el que había estado. Y ahí es donde empieza también la parte con la historia. Ya terminé ya en esa otra, bien diferente, pero que me da mucha satisfacción. ¿Y usted no ha tenido hijos? ¿Cuáles entonces son los hijos que le dejó el arte? ¿Cuáles son? Uy, tengo 4 hijos muy especiales que son mis sobrinos. 2 que ya son mayores y que tienen incluso sobrinos nietos, que son esos otros también. ¿Y los lleva a la Quinta de Bolívar? Sí, pues los grandes son más resistentes, los chiquitos siempre hemos tenido el momento en que uno está muy pequeño, el otro no sé qué, pero ellos quieren también los museos, no como uno quisiera, porque ahora lo que dicen los colegios no los llevan tanto. Pero sé que cuando vayan los 3 sobrinos nietos se van a divertir. Por supuesto, y cuando vayan también todos los colombianos que nos están viendo y escuchando y que no han ido, seguramente se van a divertir y sobre todo se van a informar. Una pausa y ya entramos a nuestro tercer y último segmento. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en entrevistas con Alma de País. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este relato que hacemos en esta oportunidad con Elvira Pinzón Méndez. Ella es la directora de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo de la Independencia Casa de Florero en Bogotá. Y
muchas personas que han pasado por este set, Elvira, han hablado de la espada de Bolívar y de toda la historia el día de la posesión del presidente Gustavo Petro, pero cuéntenos usted, que también tiene parte de esta historia, la importancia de esta espada, en dónde estaba y en qué momento vuelve a Casa de Nariño. La espada de Bolívar es un objeto muy importante de la colección del museo. Eso quiere decir que estaba en su lugar a donde pertenece hasta 1974. En 1974, como todos sabemos, un grupo del M-19 extrajo la espada y se la llevó de la quinta, y la quinta estuvo sin su objeto preciado hasta 1991. Ahí se hizo una entrega simbólica exactamente en la quinta de Bolívar, pero la espada no volvió realmente al interior del museo, sino que pasó a las bóvedas del Banco de la República, con la idea de que estuviera absolutamente custodiada, resguardada, etc. Y en el año 2020, la espada sale de las bóvedas del Banco de la República y entra a la Casa de Nariño hasta el 2022, el 7 de agosto, que sale precisamente para la posesión presidencial del presidente Petro. Y hoy en día uno entra a Casa de Nariño y está ahí la espada. Así es. La espada estaba desde el 2020 hasta el 22 en el Salón Bolívar, en el segundo piso. Y el presidente Petro, ya después de que la recibió en la posesión, decidió que debía estar en un sitio más al alcance de todos los colombianos, y por eso en este momento está prácticamente en la recepción de la Casa de Nariño. Elvira, hay otro tema muy importante que usted lideró y lidera todavía, y es el Jardín de la Quinta de Bolívar, este jardín que ha sido declarado literalmente patrimonio natural. ¿Qué significa esto? Significa mucho. Yo pienso que es un reconocimiento que se demoró un tiempo. La casa como tal y la parte arquitectónica, histórica y cultural está reconocida como bien de interés cultural desde 1975. Y todo el mundo hablaba de la casa y todo el mundo iba a la casa. Pero el jardín es un jardín enorme, de una riqueza y de una diversidad de árboles, pájaros, insectos, mariposas, lo que tú quieras en ese lugar. Y se inició un trabajo con el grupo de investigación de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura para rescatar ese valor del jardín. Nosotros como museo hemos desarrollado actividades educativas con los niños, con los jóvenes y con los adultos desde hace más de 10 años. Pero eran actividades que de verdad no se valoraban tanto. Y en este momento, y yo diría de unos 5 años para acá, el jardín, discúlpame, ha tenido ese reconocimiento precioso que merecía, ¿sí? Y es que el Consejo Nacional de Patrimonio en agosto del 2022 le dio la categoría del primer jardín histórico del país en la categoría de paisaje cultural. Y eso le da un valor inmenso, no solo a las plantas, animales, insectos que están ahí, sino también a lo que la gente puede hacer cuando va a la Quinta de Bolívar. No es solamente la casa, es recorrer el ese jardín y el entorno. Elvira, el alma de Colombia es un lienzo, es un carboncillo, es una acuarela, es un dibujo pintado a lápiz. ¿Cómo es el alma de Colombia para usted? Para mí el alma de Colombia, ahí mismo lo nombro, pienso en patrimonio, por supuesto, en un patrimonio vestido de amarillo, azul y rojo, y en este caso le añadiría el verde, precisamente por esa riqueza natural que nosotros tenemos y que a veces no la valoramos tanto. Por eso ese reconocimiento del jardín es tan importante, y por eso ahora la gente además disfruta, y nosotros les contamos con todo el orgullo del caso
que tenemos ese primer jardín histórico del país. Mira, es un lugar privilegiado donde se unen componentes de patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y ahora natural. No, pues qué belleza. Hay que ir entonces a la Quinta de Bolívar en Bogotá. Muchísimas gracias, Elvira, por estar con nosotros en entrevistas. Gracias de verdad a ti, Patricia, a todos los que nos puedan ver hoy, que están muy invitados a que vayan a la Quinta de Bolívar y a todos los museos de la ciudad y del país. Muchísimas gracias también a ustedes que nos ven y nos escuchan. Somos Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.